Empezar a grabar. Yo les había comentado a ustedes en la clase anterior o en el video anterior que una de las principales fuentes de información son los archivos CAP. Muy bien. Los archivos CAP siempre van a traer dos elementos o dos condiciones para que nosotros podamos realizar una buena base de datos. Primero, que esté georreferenciado y segundo, que esté dividido en capas. Es fundamental eso. Entonces vamos a realizar el guardado de la información, siempre lo vamos a guardar, siempre lo vamos a guardar en un formato muy inferior al AutoCAD actual. Muy bien, en este caso yo lo puedo guardar de 2018 o de 2013. Mi AutoCAD es 2025, ¿listo? Es la licencia gratuita que nos da la universidad. En este caso le vamos a guardar 2013, yo lo puedo guardar y aquí le coloco puente número uno. Todos los puentes o todas las secciones que se hacen en una vía hay que hacer un modelo hidráulico. Es decir, hay que realizar un modelo de determinaciones de cuenca y simular para poder hacer la obra hidráulica. Todo puente. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, ya guardé mi información, ya esto no lo necesito. Muy bien, esto no lo necesito. Y yo les había comentado dos cosas. En primero, ustedes pueden trabajar con el sistema de origen del AutoCAD y segundo, ustedes pueden hacer una proyección. Depende del contratista o depende de la persona que necesita el trabajo. Entonces tú le dices, necesitas el sistema de origen que maneja el AutoCAD o en este caso yo lo puedo proyectar y hacer toda la información en un origen nuevo, sea origen oeste, sea origen Bogotá, o sea WG54, o sea origen nacional, cualquiera de los orígenes. ¿Listo? En ArcGIS se puede hacer la información. Entonces, tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes. La primera, que una cosa es definir proyección y otra cosa es proyectar. ¿Bien? Entonces, en primer momento voy a agregar esta información, voy a agregar estos datos. En este caso voy a conectar mi carpeta se encuentra en escritorio, se llama base de datos CAP. Usted la puede realizar, usted puede cargar toda la información en escritorio. Aquí digo puente número uno porque es el archivo que yo guardé con el formato 2018 o 2013 y le puedo dar agregar. No hay ningún problema. Es lo que me va a decir automáticamente es que el sistema no está georreferenciado, pero no está georreferenciado en asignarle un sistema de referencia, ¿muy bien? Porque tiene coordenadas. O sea, usted puede hacer mediciones directamente desde el AutoCAD y usted puede realizar cualquier tipo de estructura geométrica en AutoCAD con las áreas reales. Lo que te presenta aquí el ArcGIS es que dentro de toda la base de datos usted tiene que asignarle un sistema de referencia. Muy bien, le doy OK. Él me va a mostrar toda esta cantidad de puntos. Muy bien. Esos puntos son los levantamientos que se hicieron o los levantamientos de datos que se hicieron con la estación o con el RTK o con el GPS o con cualquier elemento que se hizo el levantamiento. Si yo le doy clic a uno de estos puntos, por ejemplo, si yo le doy clic a estos puntos que me dice punto, me va a dar la elevación. Yo puedo utilizar las curvas de nivel que se generaron en ese momento o, en este caso, los puntos matrices o la cartera de topográfica que entregó el topógrafo. Cualquiera de las dos me sirve. Pero en este caso yo personalmente utilizo la de el topógrafo. ¿Por qué? Porque para mí es mucho más fácil de que como ya se tiene esa curva de nivel, automáticamente yo puedo realizar el proceso de delimitación de la cuenca con esas curvas de nivel ya realizadas. Si de pronto no hay problemas, de pronto que una altura no dé o de pronto que una curva esté dañada o una curva esté seccionada, yo puedo realizar la curva de nivel. Y le voy a enseñar las dos maneras para que usted se dé cuenta de que es totalmente diferente las interpolaciones. ¿Por qué? Porque los programas tienen diferentes interpolaciones. Muy bien. Entonces, ya sabiendo eso, vamos aquí donde dice polilínea y vamos a convertir esta cartografía en un shape. Muy bien. Esta cartografía nosotros la podemos determinar, vamos a colocarla aquí en la misma base de datos y voy a crear una carpetica que se llame shape. Muy bien. SHP o base de datos shape, como quiera. Y aquí le voy a colocar un archivo CAP. ¿Por qué CAP? Porque me voy a traer toda la información de ese CAP en un solo archivo shape. Muy bien. Le voy a dar OK, le digo que sí, y automáticamente cuando yo realice el ejercicio me va a sacar toda la información del shape. Muy bien, toda la información. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar la definición de coordenadas. En este caso, vamos a asignar el sistema de referencia.
¿Dónde se lo asignamos? Todas las herramientas de ArcGIS se encuentran en la cajita de ArcToolbox, todas. Para ArcGIS Pro o para ArcGIS de escritorio es la misma situación, es el mismo ejercicio. Muy bien. Yo les voy a explicar cómo se hace en ArcGIS Pro y cómo se hace en ArcGIS de escritorio. Queda lo mismo, es la misma situación. Vamos a abrir el ArcGIS Pro y ustedes se darán cuenta que es un ArcGIS, pero un poco más integrado, un poco más bonito en interfaz, un poco de más de proceso. ¿Por qué yo no utilizo este ArcGIS Pro? Porque no todos los computadores están diseñados para poder ejecutar procesos en ArcGIS Pro. Primero, porque necesitas una muy buena internet. Segundo, porque necesitas una muy buena gráfica. Y tercero, porque necesitas un muy buen almacenamiento. ¿Muy bien? Entonces, no todos los computadores de ustedes, en este caso los computadores, siempre van a tener esas condiciones o esas características. El ArcGIS de escritorio o el ArcGIS 10.8 es un poco más liviano, me genera los mismos productos que el ArcGIS Pro, pero en este caso no va a tener actualizaciones porque él va a desaparecer en algún momento. ¿Listo? Pero mientras esté, nosotros vamos a seguir utilizando el ArcGIS de escritorio para hacer procesos. Pero el ArcGIS Pro con el ArcGIS de escritorio no tienen ninguna diferencia abismal, ¿ok? Sino que todo está en una sola vista y que todo se puede realizar en una sola vista. Entonces, vamos a hacerlo en los dos software para que ustedes se den cuenta que es la misma estructura. Todo se maneja de la misma estructura. El layout se maneja de la misma estructura, el agrego de bases de datos se maneja de la misma estructura, todo lo que es la carga de información, creación de geodatabase, todo se maneja de la misma estructura. ¿Cuál es la diferencia que tiene el ArcGIS Pro con respecto al ArcGIS de escritorio? Hombre, mire, que aquí hay 4 elementos básicos, 4 elementos que son ArcGIS Map, en este caso ArcMap, ArcCatalog, ArcScene y LocalScene. Es lo mismo que nosotros estamos haciendo aquí cuando le colocamos ArcGIS. ArcGIS ArcMap, ArcCatalog. Es la misma estructura, sino que todo lo selecciona o todo lo ajusta en un mismo punto. Pare de contar. Entonces aquí le voy a decir Map. Me va a decir guarde el proyecto. El proyecto lo voy a guardar en mi carpeta de escritorio o en mi carpeta donde me encuentro yo el proyecto. ¿Listo? Normalmente se guarda en documentos directamente. Esa es la de efecto. Yo principalmente no la cambio, sino que guardo cuando ya termino la información que él va guardando automáticamente, yo lo guardo en mi carpeta de estudio y después borro de documento. Como para que defecto, para que toda la información de defecto no tenga ninguna complicaciones con comas, con puntos, con cambios, que el disco duro, que entonces guardarlo en un disco duro extraíble siempre va a estar movible, entonces vamos a tener pérdida de información. Es muy importante que lo guarde siempre en un disco local. Muy bien. Yo le doy OK y automáticamente el sistema empieza a cargar y a crear el proyecto. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a cargar la base de datos de ArcGIS con el internet, va a necesitar más memoria RAM y va a empezar a cargar el nuevo mapa. Se va a demorar. ¿Bien? Para mí, yo lo utilizo aquí, que es la misma estructura. Este ArcToolbox que está aquí es lo mismo que se va a encontrar allá. ¿Cuál es la diferencia? Que allá hay una forma más fácil de buscar las cosas. De pronto tú le escribes la extensión, tanto aquí como allá lo puedes buscar. Tú le escribes la extensión y puedes realizar el proceso. Por ejemplo, yo voy a buscar aquí donde dice Search y aquí en Local Search voy a esperar que cargue porque se come toda la memoria, el ArcGIS Pro. Muy bien, miren, aquí siempre se demora. Aquí donde dice Geoprocessing es lo mismo que el Toolbox. Entonces usted escribe aquí la extensión, definir proyección, y le va a salir definir proyección. Si no la tiene, él la actualiza. Muy bien. Si no la tiene, él la actualiza, él la carga. Para los que instalaron el ArcGIS Pro, siempre va a realizar el cargue de los datos. ¿Por qué? Porque él está conectado en la nube. Puedo publicar mapas o puedo publicar cartografía directamente desde ArcGIS Pro. Mientras que en ArcGIS de escritorio, el 10.8, no generamos ese proceso. Lo tenemos que generar en ArcGIS Online. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí le coloco definir proyección. Entonces tú le das buscar y él automáticamente te va a dar todas las definiciones de proyecciones que se encuentran dentro de la base de datos. Muy bien. También lo puedes buscar directamente desde la caja de herramientas. ¿Cómo? Data Management Tools, proyecciones y transformaciones. Y, bueno, en este caso está guardado, bien hecho. Carga todo el archivo. Y aquí está la herramienta que dice Toolbox.
La misma. La misma que encontramos aquí es la misma que encontramos allá. ¿Muy bien? Entonces, en este caso, vamos a minimizar aquí. Y aquí donde dice definir proyección, le voy a colocar la proyección del sistema de coordenadas que se encuentra dentro de la base de datos. Muy bien. Yo les había comentado a ustedes aquí el archivo CAP, que cuando una coordenada está entre 800.000 y 1.000.000, ¿qué sistema de coordenadas presenta? El sistema de coordenadas que se presenta entre 800.000 y 1.000.000 es origen Bogotá. Entre 1.000.000 y 1.300.000, origen oeste. Entre 5 millones y 2 millones, origen nacional. Eso normalmente son los que van a utilizar. Si trabajan aquí en esta región. Pero van a encontrarse que en otras regiones van a encontrar mucho. Origen Bogotá, ¿sí? Con otras coordenadas, ¿sí? Puede ser 1.000.000 y es coordenada Bogotá, porque se encuentran mucho más cerca del centro. Muy bien, para nosotros, cuando usted tiene una cartografía en Córdoba y está en 800.000, es origen Bogotá. Muy bien. Entonces aquí le coloco Magna Circa origen Bogotá o lo coloco aquí. Coloco aquí Magna Bogotá, por ejemplo. Y aquí me va a dar la información de los datos de origen Bogotá. Yo como lo tengo ya como favorito, ya yo sé que está ahí. Proyectada, tuve aquí proyectada, National Grid, Sudamérica, Colombia, Magna Bogotá 2005. Este no es el mismo. Lo que pasa es que ese es directamente para Bogotá. Entonces colocas aquí origen Bogotá, origen. Vamos a ver el origen Bogotá. Magna Colombia. Aquí van a salir todos. Magna Colombia, Nacional Suramérica, Colombia, aquí están todas. Muy bien. Entonces yo coloco Bogotá, le doy clic derecho, agregar a favoritos. Si yo quiero oeste, clic derecho, agregar a favoritos y me va a aparecer aquí arriba. Muy bien. Magna Colombia, Bogotá, le doy a aceptar y le doy OK. Si yo de allí en adelante empiezo a sacar información, a crear bases de datos, va a quedar con el sistema de origen Bogotá. ¿Listo? De ahí en adelante, todo lo que usted haga va a quedar con origen Bogotá. Depende de la extracción de la información. Todo va a ser así. ¿Muy bien? Entonces, ya sabiendo esa información o ya sabiendo esos datos, usted le presenta al contratista qué sistema de origen va a trabajar. Es lo primero que usted debe hacer a la hora de realizar cualquier trabajo de extracción de una base de datos de AutoCAD a una base de datos geográfica. ¿En qué sistema? Trabaje en el que usted vea conveniente. Yo le digo, bueno, todos los trabajos que nosotros vamos a hacer, según la ley, después de 2021, se trabaja en origen nacional. Todas las entidades gubernamentales te piden origen nacional. Todos los visores que se encuentran actualmente para cargar información, sea de vías, sea ambiental, sea de agua, se trabaja en origen nacional. Listo, pare de contar, yo trabajo en origen nacional. ¿Cómo se trabaja en origen nacional? Tengo que proyectar la información o tengo que proyectar todos los datos. ¿Cómo proyecto todos los datos? Ahora, cuando realicemos el ejercicio de definir proyección, que sale un chulito aquí, ¿cierto? Que ya está definida la proyección, o que ya está cargada la proyección, vamos a realizar el ejercicio de proyectar. ¿Por qué? Porque es que ya tiene un sistema de referencia definido. Cuando ya tiene un sistema de referencia definido el AutoCAD, ya podemos proyectar a otras informaciones o proyectar a otra base de datos. Normalmente una base de datos, cuando tú vas a cargar, te entregan una, por ejemplo, CBS, te entregan una base de datos de áreas protegidas. Muy bien. Te están diciendo, esas áreas protegidas y estos cuerpos de agua o esta información, el proyecto no puede tocar esas áreas. Una zona de exclusión. Entonces, ¿qué te entrega? Te entrega una capa shade, muy bien, en un origen, pongámosle de origen Bogotá, y usted tiene toda la información en origen nacional. Entonces le va a salir una capa por acá y una capa por acá. Muy bien. Profe, no casa, no transecta o no intersecta cuáles son las áreas. ¿Qué es lo que debe hacer usted? O pasa la capa de información de origen nacional a origen Bogotá, o pasa la capa de origen Bogotá a origen nacional.
¿Listo? ¿Por qué? Dependiendo del número de capas. Si yo sé que yo tengo muchas capas aquí, que tengo 50 capas y aquí tengo 3, pues yo paso las 3 primero, ¿sí o no? Es mucho más fácil, es mucho más didáctico. Pero en este caso, si usted ve conveniente que solamente debe trasladar una sola capa para identificar los datos, para identificar alguna curva de nivel o para identificar algún área protegida, usted lo puede hacer. Muy bien. ¿Para qué se hace esta intersección de capas? Que lo vamos a hacer para ubicar áreas óptimas, para determinar áreas de exclusión, para determinar áreas prohibidas o áreas en este caso que sean protegidas, para determinar cuáles son los puntos claves o los puntos didácticos o los puntos estratégicos o los puntos planificados de información. ¿Listo? Ok. ¿Cómo se hace en ArcGIS Pro? La misma estructura, mira. Aquí en Geoprocessing, aquí donde dice Maps, vas a encontrar, perdón, aquí donde dice View, vas a encontrar una herramienta que se llama Geoprocessing. Aquí tú le das Toolbox y te va a aparecer las mismas cajas. Bueno, hay algunas cajas, hay unas actualizaciones nuevas. Hay algunas cajas nuevas, pero en realidad es la misma estructura. Muy bien, es la misma estructura. Entonces, si usted se sabe aquí, coloca aquí, define proyección. Entonces, ya el sistema te lo busca y el sistema te genera el proceso de definir proyección. En este caso, él va a buscar toda la información o todas las proyecciones o todas las extensiones que se encuentran distribuidas dentro del procesamiento digital. ¿Muy bien? Ok, vamos aquí. Se ha demorado un poquito esta situación. ¿Cómo sé yo que tiene el sistema de coordenadas? Yo me voy a clic derecho propiedades de la capa y aquí donde dice source me va a aparecer el sistema proyectado o el sistema referenciado que yo proyecté, que yo hice, que yo asigné. Ahora lo que voy a hacer es reproyectar. Entonces, al reproyectar, ya no me va a aparecer que no tiene sistema de coordenadas, sino que el sistema de coordenadas ya existe, ya está definido. Y aquí le voy a colocar Magna Cirga Origen Nacional, ya creado. Yo les enseñé en la clase anterior de cómo crear ese archivo Origen Nacional. ¿Cómo se crea? Me voy aquí donde dice Nuevo, Proyectar, y aquí escribo Origen Nacional. Muy bien. Aquí en el falso este le voy a colocar 5 millones. Aquí en el falso norte le voy a colocar 2 millones. Aquí en el meridiano central le voy a colocar menos 73. Aquí en el factor de escala le voy a colocar 0.9992. 9992. Y aquí en la latitud de origen 4. Profe, ¿dónde encuentro eso o cómo se aprendió eso? Ustedes colocan aquí parámetros de origen nacional. Le van aquí imágenes y ahí van a encontrar la misma estructura. Muy bien. Van a encontrar la misma información. Muy bien. Mientras no cambie el sistema de coordenadas en el IGAC, aquí está. Transversa, 4 grados, menos 73, ¿por qué? Porque va W. 5 millones, 2 millones, 0,992. Listo. Pare de contar. Entonces tú le das aquí a aplicar, te va a salir la información y tú le das clic derecho, agregar a favorito. Lo vas a hacer una sola vez. Ya después que lo hagas una sola vez, lo realizas. Tienes que tener mucho cuidado. Recuerda, es menos 73. ¿Por qué menos 73? Porque es hacia el oeste del meridiano de Greenwich. Muy bien. En este caso, ya yo lo tengo realizado. Origen nacional, le doy a aceptar y le voy a dar OK. Lo voy a dejar por defecto. Siempre lo dejo por defecto. ¿Por qué lo voy a dejar por defecto? Porque normalmente cuando uno cambia rutas, tiende a tener problemas, tiende a generar errores. Porque la ruta es muy larga, porque el nombre es muy largo, o porque tienen un signo de puntuación o un carácter que no coge el lápiz. Muy bien. Entonces aquí lo que debo hacer es que la vista debo convertirla en el sistema de coordenadas referenciado.
¿Cómo lo hago? Mire, si yo le doy clic derecho, vamos a hacer la prueba. Mire, si yo muevo el mouse, aquí me va a aparecer las coordenadas 800.000 y 1.300.000. Voy a borrar este. Este es Origen Bogotá. Ahora voy a trabajar con el sistema proyectado. Clic derecho, Zoom to Layer. Cuando yo muevo este, ya no me va a salir 800, sino 4 millones y 2 millones. ¿Sí se dan cuenta? Totalmente diferente. Entonces, ya sabiendo esa información, o ya teniendo esos datos listos, ahora sí vamos a extraer datos para crear nuestra database. ¿Cuáles son los datos que vamos a crear? Dos datos que vamos a crear. Vamos a crear el dato del eje, el dato de las abscisas, el dato de los bordes y el dato de las curvas de nivel. Son 4 archivos que vamos a crear. Muy bien. Y esos 4 archivos los vamos a cargar en un dataset que se llame base CAD o en este caso relieve o en este caso secciones. Muy bien. O geometría. Muy bien. ¿Cómo se hace eso? Hay dos formas de hacer selecciones, a través de una ubicación geográfica o a través de la tabla de atributos. Todo layer debe tener atributos. Por eso que es muy importante que cuando usted extraiga de AutoCAD, deba tener todas las capas con sus atributos. Que el color, que la capa de curva de nivel tenga las alturas, que la capa del eje tenga la longitud y que la capa del abscisado tenga las secciones. ¿Muy bien? Entonces, en ese orden de ideas, lo que podemos hacer es lo siguiente. Ah, y los puntos, podemos extraer los puntos, la cartera de puntos topográficos, o en este caso XYZ. ¿Muy bien? Ahora, ¿cómo se hace esa extracción? Les explicaba, hay dos formas de hacer selecciones. Una por localización, ¿cómo así con localización o por gráfico? Yo hago un rectángulo aquí, ¿sí? En este caso, vamos a hacer aquí un polígono, ¿listo? Este polígono que tengo aquí, este polígono que tengo aquí, yo necesito que me seleccione todas las capas que se encuentran dentro de esa área. Entonces, ¿qué hago yo? Aquí donde dice selección, me va a seleccionar por gráfico. Entonces, selecciono por gráfico y él me va a seleccionar toda la capa que intersecte esa selección. Muy bien. Puede ser punto, línea, polígono. Si yo lo tengo en Shape, si yo lo tengo en Shape, vamos a hacerlo en Shape. Vamos a convertir este archivo en Shape. Se convierte así, este gráfico en Shape. Listo, lo vamos a convertir aquí como un polígono de ayuda. Bien, que borre automáticamente el gráfico. Le digo que sí. Y él me va a dar diferentes opciones. Selección por localización. Él me dice, bueno, ¿qué vas a seleccionar? Yo necesito que usted en ese archivo CAD o en ese archivo de curvas de nivel o en ese archivo de vías o en ese archivo de puntos o en ese archivo de capas de información cualquiera, se intersecte con la figura. Aquí te dice, se intersecte a una distancia de la figura tal. Que la distancia que contenga todos los layers dentro de esa figura. Entonces te está dando unas condiciones. Muy bien. Hagan de cuenta que son las mismas condiciones cuando usted le dice que la vía deba tener un área protegida o que el río debe tener un área protegida de 30 metros. Entonces usted dice, seleccióneme todas las capas que están dentro de una distancia de 30 metros. Y él te va a seleccionar toda la capa. Hay algunos procesos que se hacen por localización. Hay otros que se hacen por análisis de herramientas. Eso lo vamos a ver más adelante, lo que es intersección, identificación, selección, unión, borrado. Eso lo vamos a hacer más adelante. Muy bien. Pero para este caso, miren, intersectado con la figura. Entonces usted le da a aplicar aquí y él me va a intersectar. Este es un análisis mucho más complejo. Luego de eso, existe la selección por atributo. Esto ya no lo necesito. Selección por atributo. Entonces, selección por atributos dice, toda la información de AutoCAD, toda, no hay ni una, no hay, toda la información de AutoCAD, siempre va a tener un ítem que se llame layer. ¿Por qué? Porque es que las condiciones para que yo pueda generar una base de datos de AutoCAD es que tenga los layers o capas y que esté georreferenciado. Entonces siempre vas a encontrar layer, siempre. Entonces aquí le vas a dar layer, es igual. Esto es un lenguaje SQL, un sistema Core Label básico.
Que el layer sea igual a. Entonces aquí te dice, necesito que me genere el borde de la quebrada. Le das doble clic y le das a aplicar y él automáticamente te selecciona el borde de la quebrada. No, no quiero el borde de la quebrada. Quiero que me genere la curva principal. En este caso, la curva dividida. Le doy a aplicar y él me va a generar la selección de la curva P. ¿Sí se dan cuenta? Yo quiero que me genere la selección de la curva y del borde. Las dos, para generarla en una sola capa. Entonces usted le coloca aquí OR. La condición OR se clasifica en la misma capa de información, en la misma línea de atributos, es decir, layer. ¿Cuándo se utiliza AND? Cuando usted tiene layer y color. Por ejemplo, en otra tabla de atributos. Entonces usted le dice, por ejemplo, OR, borde de la quebrada, le da a aplicar, OR, aquí, permite, OR, layer igual, borde de la quebrada. Le da a aplicar y él le va a seleccionar tanto la curva de nivel como el borde de la quebrada. Pero si necesitáramos otra, por ejemplo, en el layer está, pero quiero seleccionar otra fila o otro atributo, no se utiliza OR, sino que se utiliza AND. Cuando yo voy a cambiar de estructura o de información, entonces yo digo, seleccioneme el layer que tiene curva de nivel principal, por ejemplo, y seleccióneme el color que representa el número 6. Ahí sí me va a seleccionar la información que se encuentra en la otra estructura. Muy bien, porque es otra fila la que tiene estos datos. Muy bien. Entonces, para este caso yo voy a extraer las dos curvas de nivel. Entonces, layer igual curva de nivel or layer igual general. Le doy a aplicar y automáticamente el sistema me muestra las curvas de nivel. Entonces, ¿qué hago yo? Ahora sí las cambio. Clic derecho, export data, genero la información y aquí genero una carpetica nueva ya con los datos bien extraídos. Entonces aquí le coloco una base. Aquí me va a generar las curvas de nivel. Curvas de nivel. Muy bien, ok. Le digo que sí. Lo mismo hago con el eje. Ahí saco solamente las curvas de nivel. Entonces hago aquí. Selección por atributo. Que el layer sea igual a el borde de la quebrada. La necesito para hacer la modelación. Aplicar, aceptar. Entonces aquí, en CAD, clic derecho, data, export data. Aquí le coloco borde de la quebrada. Bien, le digo que sí. Vamos a hacer la otra selección. Selección por atributo. Que el layer sea igual a, en este caso, el eje. Aplicar y me va a mostrar el eje. Muy bien. Clic derecho, data, export data, eje. Muy bien, ok. Le digo que sí. Y tengo el eje. ¿Cómo se llaman las secciones transversales? Yo las puedo identificar. Mire, aquí le doy clic y este archivo se llama CBL-EST. Imagino que debe ser estación. Eso se lo colocó la persona que lo levantó. Muy bien, muy bien. Entonces, clic derecho, data, export data. Aquí le hago selección por atributo. Layer igual a ST, le doy a aplicar y él me va a seleccionar todas las secciones transversales. Muy bien. Clic derecho. Secciones
transversales. Listo, ya no necesito este AutoCAD. Ya me quedé con la información que necesito. El derecho es un ley. Entonces aquí ya tengo toda la información que necesito para hacer mi modelación. Ahora, para hacer la modelación hidrológica y modelación hidráulica se necesitan dos cosas. Para hacer la modelación hidráulica se necesita el coeficiente de Manning, se necesita la intensidad de la lluvia con los diferentes tiempos de retorno y se necesita el caudal. Necesita esos tres. Esos tres se tienen que levantar. Las intensidades se realizan a través de la precipitación. Los coeficientes de correntía se determinan a través de la cobertura y pendiente. Y el caudal lo puedes determinar por muchas formas. Por el histograma y diagrama sintético, por el número de curvas, por el método racional o por geometría. Te estoy dando 4, que son los más utilizados. Para geometría, H canales, efectivo. Para número de curva, HMS RAS. IBER. Muy bien. Por método racional, determinación de cuenca, lo puedes hacer con Google Earth, QGIS, ArcGIS. Y por el diagrama sintético, con toda la información pluviométrica mensual. Entonces, si tú quieres irte por esta línea, tienes que aprender a hacer esto. Muy bien. Entonces, vamos a quedar hasta aquí y empezamos en otro video.